Bien, buenos días jóvenes, clase número 16, fin de la Guerra Fría. Ya vamos a terminar con el cuento de la Guerra Fría ya, llevamos como 8 clases con la Guerra Fría, ya. Segundo medio B, unidad número 2, el mundo bipolar, proyectos políticos, transformaciones estructurales y quiebre de la democracia en Chile. Contenidos, cambios sociales y culturales durante la Guerra Fría. Objetivo, explicar y describir las características del fin de la Guerra Fría, habilidades, pensamiento crítico, análisis, síntesis. Profesor que les habla y nuestro correo, ¿no es cierto?, es juanprofe.segundosmedios@gmail.com. Bien chicos, vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos visto. Ya, entre 1917, que es, ¿no es cierto?, cuando comienza la Revolución Rusa, hasta 1939, que se inicia la Segunda Guerra Mundial, tendríamos una especie de Guerra Fría encubierta, ¿ya? Pero en el que aparecen los elementos constitutivos del conflicto, que ya sabemos básicamente un conflicto ideológico, ¿ya? De ideas de cómo vamos a organizar la sociedad que queremos. Una basada en la justicia, que es la propuesta de Marx, la sociedad sin clases, ¿no es cierto?, el gobierno del partido único, la desaparición de la plusvalía, la violencia como método de acción política, la revolución del proletariado. Recuerden que ellos plantean que hay que eliminar a la burguesía, eliminarla, matarla, ¿ya? Y después tenemos que entre el año 39 y el año 45 se aplica el viejo dicho de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿ya? Y estas dos ideologías irreconciliables, coyunturalmente en el momento se unen entre el año 39 y el año 45, porque tienen, ¿no es cierto?, estos grandes enemigos que son los totalitarismos, el fascismo italiano y el nazismo alemán. Una vez que termina la guerra, aparece entonces la Guerra Fría abierta, ¿ya? A partir de 1945 la guerra se transforma en un fenómeno determinante en la política mundial y básicamente es lo que determina la historia planetaria de la segunda mitad del siglo XX. ¿Ya? Esta dura hasta el año 1989, ¿no es cierto?, cuando cae el muro de Berlín, y ya en 1991 cuando se desmorona el bloque soviético y básicamente la Unión Soviética, que era el sostén, ¿no es cierto?, de todo lo que era la Europa oriental. Sabemos que la Guerra Fría es un conflicto político, ideológico y psicológico suscitado entre las dos potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Se llama fría porque no hubo declaración de guerra ni se enfrentaron directamente durante el desarrollo del conflicto. El conflicto se desarrolla a través de terceros países, recordemos, Corea, Vietnam, Afganistán, Cuba, Chile. Cada una de estas superpotencias, Estados Unidos y la URSS, creó bloques de países a su alrededor sobre los cuales ejercían vastas influencias. Esto ya lo hemos visto. ¿Ya? Aquí, ¿no es cierto?, tenemos, ¿no es cierto?, las ofensivas aliadas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, la expansión de la Unión Soviética hacia el oeste y la contención de los aliados, ¿no es cierto?, en el centro y este de Europa. La Guerra Fría alcanza su máxima expresión una vez que las dos principales potencias vencedoras se instalan en la cúspide del escenario internacional, quedando frente a frente en mitad del continente europeo, allí hasta donde sus tropas habían logrado llegar en la arremetida contra las tropas nazis. También lo hemos visto. Hacia el año 1960, ¿no es cierto?, tenemos el bloque occidental. Aquí en amarillo está la Alianza Atlántica, Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en amarillo, ¿ya? Aquí están todos los países que pertenecen a la OTAN. Estados aliados del bloque occidental por otros acuerdos, Sudamérica, Centroamérica, ¿no es cierto?, la India, ya parte de Arabia. Y los imperios coloniales de las potencias occidentales, ¿no es cierto?, aquí casi toda África ya pertenece a las potencias occidentales de Europa. El bloque comunista, acá tenemos, ¿no es cierto?, la Unión Soviética y Estados aliados de la URSS por otros acuerdos, sobre todo acá tenemos a China, ¿ya? Y tenemos las principales bases soviéticas. Los principales focos de conflicto, ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, lo hemos detallado cada uno de ellos. La división de Berlín, el muro de Berlín, Checoslovaquia, Grecia, Cuba, Hungría, Turquía, Vietnam y Corea.
los cuales en otras clases también los vimos con relativa profundidad. Hacia el fin de la Guerra Fría, aquí tenemos los personajes, ¿no es cierto?, que son pero fundamentales en el término de este orden mundial de enfrentamiento ideológico. El presidente norteamericano Ronald Reagan, el presidente de la Unión Soviética o secretario general del Partido Comunista Soviético, ¿no es cierto?, don Mikhail Gorbachev, y este señor que va a aparecer después, ¿no es cierto?, que es don Boris Yeltsin. ¿Por qué empieza este cuento del derrumbe ya de la Guerra Fría? Ya. El presidente norteamericano, este que está acá, don Ronald Reagan, que gobernó entre 1981 y 1989, ¿no es cierto?, anunció la iniciativa de defensa estratégica publicitado como la Guerra de las Galaxias, ¿ya? Y esto fue en marzo del año 83. Básicamente, ¿no es cierto?, una defensa satelital para poder anular los misiles de largo alcance de los soviéticos. Ya por eso se le llamó la Guerra de las Galaxias. Los periodistas que les gusta poner, ¿no es cierto?, nombres a los acontecimientos históricos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entra en una gran crisis económica a partir de la década del 70. Este señor, Mikhail Gorbachev, ya que nace en 1931, es un político ruso, funcionario del Partido Comunista desde su juventud. En 1980 se convirtió en el miembro más joven del Politburó. El Politburó es el Congreso Soviético, ya donde están los representantes del pueblo. En Rusia habían elecciones, pero el problema es que al igual que en Cuba, se elige por los miembros de un solo partido, el Partido Comunista. Ya lo que hace Kim Jong-un, ¿no es cierto?, en Corea del Norte. En 1985, tras la muerte de Cherenko, el Politburó lo nombró secretario general del Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este señor pone fin a la teoría de la lucha de clases, ¿ya? Y establece, siendo comunista, que hay partes de su doctrina que en realidad hay que trabajar, hay que renovar. Implementa dos grandes políticas en la Unión Soviética que básicamente van a ser las que van a llevar al derrumbe final a la Unión Soviética. La Glasnost, transparencia en español, y la perestroika, o reestructuración de la economía. Gorbachev plantea análisis de la decadencia. Ya. Aquí hay una nota de este señor, del secretario general del Partido Comunista Soviético. Dice, al analizar la situación descubrimos una desaceleración del crecimiento económico. En los últimos 15 años, la tasa de crecimiento de la renta nacional declinó en más de la mitad y para comienzos de los 80 había caído a un nivel cercano al estancamiento económico. Un país que alguna vez se había acercado rápidamente a las naciones avanzadas del mundo comenzó a perder posiciones. Además, la brecha en la eficiencia de producción, calidad de los productos, desarrollo científico y tecnológico, la producción de tecnología de punta y el uso de técnicas avanzadas comenzó a extenderse y no en favor nuestro. Tras largos años de estancamiento, la economía se hallaba al borde de la bancarrota y la sociedad soviética se encontraba inmersa en una verdadera crisis moral caracterizada por la falta de compromiso ideológico y el escepticismo general. La conducción del partido se relajó y perdió la iniciativa de los principales procesos sociales. Los elementos ideales para la descomposición de un país. Baja en la producción económica y desencanto de su población. Mala combinación. Pésima combinación. La carrera de armamentos arruinó a la Unión Soviética. Comillas. El costoso programa de armamentos propiciado por Leonidas Brezhnev, un anterior secretario general del Partido Comunista, a partir del año 64, que elevaba los gastos de defensa en un promedio anual de un 5%, había marcado el derrotero de la ruina soviética, aunque ello le permitiera a la URSS la absurda satisfacción de poder decir que había alcanzado la paridad con los Estados Unidos en lanzadores de misiles en 1971 y una superioridad del 25% en 1976. Erich Hobsbawm, Historia del siglo XX. Los soviéticos se obsesionaron de tal manera con la carrera armamentista que llevaron al país
a la quiebra. ¿Ya? Todo lo que su economía producía, ¿no es cierto? Un 5% iba, ¿no es cierto?, para el desarrollo de armamento. ¿Por qué? Para equiparar, ¿no es cierto?, la fuerza de Estados Unidos. Y eso fue una de las razones que llevaron al colapso de este modelo político, ideológico, social. ¿Mm? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, un cuadro comparativo de gastos de defensa de la superpotencia en miles de millones de dólares. ¿Ah? Miles de millones de dólares, no estamos hablando de millones de pesos chilenos, estamos hablando de millones de dólares. El año 48 Estados Unidos gastó un 10,9 y la URSS un 13,1. El año 58, 10 años después, 45,5%. Estados Unidos, 30,2% la Unión Soviética. El año 68, un 80,7% los Estados Unidos, un 85,4 mil millones de dólares los soviéticos. Y para el año 70, 77.800 millones de dólares los estadounidenses y 72 mil millones de dólares la Unión Soviética. Cifras astronómicas, inimaginables para nosotros. La Glasnost trajo consigo el relajamiento de la censura y abrió puertas para que la sociedad expresara su descontento y también se enterara de la realidad de la situación. Comillas, los soviéticos sabían que vivían mal, pero hasta entonces la información y la propaganda les persuadía de que vivían mejor que todo el mundo. Con la Glasnost, los soviéticos se han enterado a partir de fuentes oficiales que vivían mal. Desde entonces la situación se hizo más penosa. La perestroika, una reestructuración económica y una política. En la económica, se reemplazo de políticas de planificación por desarrollo autosostenido. Es decir, en vez de que el Estado planificara la producción para satisfacer las necesidades de su población, ya se le empezó a pedir a las empresas que fuesen capaces de autosustentarse, abriéndose, ¿no es cierto?, lentamente al modelo de un mercado liberal, uno de oferta y demanda. Se entrega autonomía a las empresas estatales. Las empresas deben demostrar eficiencia sin recepción de subsidios estatales. Se estimula la iniciativa del trabajo individual y permitiendo competencia y ganancias. Se entregaron al libre mercado. Perdieron. Este es el tiempo en donde llegó el McDonald's a Moscú. En política, en interior, discursos y acciones favorables a las reformas democráticas que permitan la participación real. En la órbita soviética no aplica la doctrina de Brezhnev, ya que es aplacar levantamientos y sublevaciones. Y hacia Occidente, cooperación, reducción armamentista y repliegue. Es decir, la Unión Soviética perdió la Guerra Fría. Gorbachov propone fin a la lógica de la Guerra Fría. Dice, desde luego, seguirá habiendo distinciones, pero ¿debemos entablar un duelo por su causa? ¿No sería mejor pasar sobre las cosas que nos dividen en nombre del interés de toda la humanidad, en nombre de la vida en la Tierra? Hemos hecho nuestra elección, afirmado nuestra visión política, a la vez mediante declaraciones y mediante acciones y hechos específicos. La gente está cansada de tanta tensión y enfrentamiento. Prefiere buscar un mundo más seguro y confiable, un mundo en que cada quien conservará sus propias opiniones filosóficas, políticas e ideológicas y su modo de vida. O sea, con esto, Mikhail Gorbachev reconoce que su modelo ideológico supone que la lógica de la Guerra Fría no le hace bien a la humanidad. Por lo tanto, hay que terminarla. Aunque implícitamente ello signifique que los soviéticos pierden en la Guerra Fría. Su modelo, el modelo marxista, no funcionó. No funcionó. Si hubiese funcionado, la Unión Soviética seguiría existiendo hoy día 2020 y hace 30 años que desapareció.
Intento de Gorbachov por reformar el sistema soviético. ¿Ya? La órbita soviética se empieza a desintegrar. ¿Ya? En el año 1989, en Polonia aparece un sindicato que comienza a hacer las primeras huelgas al régimen comunista. ¿Ya? También en Rumanía, también empieza a haber manifestaciones pidiendo ya un régimen democrático de gobierno. ¿Ya? En la República, celebración de la instauración de la República en Hungría. En 1989 el Partido Comunista Húngaro decide oficialmente instaurar un régimen parlamentario pluripartidista en Hungría. O sea, ya no está la dictadura del proletariado, no está la dictadura del Partido Único, del Partido Comunista, sino que se abren a un régimen democrático que lo caracteriza, como sabemos, es el pluripartidismo, las elecciones periódicas, la lucha pacífica por el poder, la alternancia en el poder y el respeto a los derechos humanos. En Praga, capital de Checoslovaquia, también hay manifestaciones populares, ¿no es cierto?, que piden poner fin al régimen comunista. Es decir, todos los satélites de la Unión Soviética están tambaleando por esta ola, ¿no es cierto?, por esta efervescencia democrática. Y el golpe más duro y simbólico ocurre un 9 de noviembre. ¿Ya? El Politburó de la República Democrática Alemana, la RDA, levantó oficialmente la prohibición de pasar al otro lado. Los ciudadanos de Berlín Oriental se lanzaron a las calles provistos de martillos y comenzaron a derribar el muro. Y comienza la caída del aciago muro de Berlín, donde los propios ciudadanos lo echaron abajo a martillazos. Todos los países de la órbita soviética, Polonia, Hungría, República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, comienzan a exigir gobiernos democráticos. Aparece acá un líder ruso llamado Boris Yeltsin, ¿ya? Es este señor, se encuentra encaramado sobre un tanque, mientras que miles de moscovitas levantan barricadas alrededor del Parlamento soviético. Tras este hecho, Boris Yeltsin pasó a constituirse en el verdadero líder en el desarrollo de los acontecimientos que precipitaron la caída de la URSS. ¿Qué pedían los soviéticos, los rusos? Democracia. ¿Qué pedían? Libertad. ¿Qué pedían? Una economía de libre mercado. ¿Qué pedían? Una sociedad democrática donde se respeten los derechos, donde las personas puedan circular libremente, donde puedan decir lo que ellas quieran, sin que nadie se lo impida, eso sí, haciéndose cargo de lo que dicen. Aquí está don Boris Yeltsin, ¿no es cierto? Boris Yeltsin inscriba a Gorbachov su informe de los acontecimientos de agosto de 1991 ante el Politburó. Yeltsin exige que se mencione a los responsables del movimiento golpista. Altos mandos del Partido Comunista, sobre todo de raigambre militar, están muy asustados con la glasnost y la perestroika, porque evidentemente van a perder sus lugares y posiciones de poder. Y a los militares hay que tenerles miedo porque tienen el monopolio de las armas, así que hay que manejarlos con cuidadito. Y aquí está la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El 8 de diciembre de 1991 se disuelve. Se autodisuelve la Unión de Repúblicas Socialistas, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es el llamado Acuerdo de Minsk entre Rusia, Bielorrusia, que está saliendo en la tele a raíz de Lukashenko, y Ucrania, sobre la creación, ¿no es cierto?, de la CEI, la Comunidad de Estados Independientes Rusos. Comillas, nosotros las repúblicas de Bielorrusia, la Federación Rusa y Ucrania, como estados fundadores de la URSS, firmantes del Tratado de la Unión de 1922, en lo sucesivo denominadas altas partes contratantes, constatamos que la URSS, como sujeto de derecho internacional y realidad geopolítica, deja de existir. En la ciudad de Minsk, el 8 de diciembre de 1991. Este es el certificado de defunción, este es el certificado de muerte de la otrora poderosa
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la creación de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Fin de la Guerra Fría. 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachev renuncia. El 26 de diciembre de 1991, el Soviet Supremo se autodisuelve. Y el 31 de diciembre de 1991, la URSS deja de existir oficialmente. Raya para la suma, el modelo capitalista defendido por Estados Unidos vence en esta guerra ideológica. Y los seres humanos optamos por la economía liberal y la sociedad democrática. La libertad por sobre la justicia. La Guerra Fría acabó cuando una de las superpotencias, o ambas, reconocieron lo siniestro y absurdo de la carrera de armamentos atómicos, y cuando una, o ambas, aceptaron que la otra deseaba sinceramente acabar con esa carrera, la verdadera Guerra Fría, como resulta fácil ver desde nuestra perspectiva actual, terminó con la cumbre de Washington de 1987, pero no fue posible reconocer que había acabado hasta que la URSS dejó de ser una superpotencia o una potencia a secas. Pero los engranajes de la maquinaria de guerra continuaron girando en ambos bandos. Los servicios secretos, profesionales de la paranoia, siguieron sospechando de cualquier movimiento del otro lado, no era más que un astuto truco para hacer bajar la guardia al enemigo y derrotarlo mejor. El hundimiento del Imperio Soviético en 1989, la desintegración y disolución de la propia URSS en 1989-1991 hizo imposible pretender que nada había cambiado y menos aún creerlo. Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX. Recordemos cuáles fueron las ideas centrales que guiaron a la Unión Soviética a su ocaso, a su declinación, a su derrumbe, a su colapso. La perestroika, ¿no es cierto?, plantea una mayor libertad a las empresas para que tomaran sus propias decisiones sin considerar la planificación estatal. Se permitieron algunas inversiones extranjeras. Llega McDonald's, humillante para los soviéticos. Se potenció la actividad económica de las cooperativas campesinas con el fin de aumentar los rendimientos de la agricultura para fortalecer el mercado interno, es decir, la capacidad de consumo de los soviéticos. La Glasnost, democratización del sistema político. En 1989 se celebran las primeras elecciones libres. Debilitó los ferros controles policiales y políticos que caracterizaban a la sociedad soviética. Permitió la disidencia u oposición política. Permitió cierta autonomía y expresión a las nacionalidades no rusas presentes en el territorio de la Unión Soviética. Y se flexibilizó el control sobre la prensa y la televisión. Se firmaron tratados de desarme nuclear, se desmanteló el Pacto de Varsovia, se retiraron las tropas soviéticas de Afganistán. ¿Ya? Las reformas de Gorbachov en la Unión Soviética, también hubo reformas en los países aliados, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría, la República Democrática Alemana. Vino la caída del muro de Berlín, la reunificación de Alemania. Golpe de Estado comunista en la URSS que fracasa. Gorbachov renuncia y asume la presidencia don Boris Yeltsin. Aquí está don Boris Yeltsin, disuelve la URSS y funda la Comunidad de Estados Independientes, OCI. Consecuencias tuvo la caída de la Unión Soviética. ¿Ya? Con la caída de la Unión Soviética aparecen nuevos países. ¿Ya? Espera un chiste. Aparecen nuevos países. ¿Ya? La ex Checoslovaquia, aquí, se divide en la República Checa y en Eslovaquia, estados independientes. La Yugoslavia, tierra de los eslavos del sur, ya, creación de su líder, Josip Broz Tito, héroe durante la Segunda Guerra Mundial por su lucha contra los nazis, vuelve a su estado primigenio, el de comienzo del siglo XX, ¿ya? Y aparece Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Eslovenia.
Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Eslovenia. Ojo, esto se logró después de una cruenta guerra civil entre 1990 y 1995, donde murieron muchas personas. No fue incruento como lo fue Checoslovaquia. ¿Y qué vamos a decir del Imperio Ruso? ¿Ya? Se salen de la Unión Soviética Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Todas estas naciones conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ellos se vieron reducidos, ¿no es cierto?, solamente en lo que es la actual Federación Rusa. Perdieron todos esos países. Todos esos países están a la fuerza unidos a la Unión Soviética. Un nuevo orden mundial unipolar. Tras la disolución de la Unión Soviética y el término de la Guerra Fría en la década del 90, se consolidó un nuevo orden mundial, caracterizado por el predominio de Estados Unidos como la gran superioridad mundial, producto de su gran poder económico, militar, tecnológico y político. Ojo, pero también surgen nuevas potencias. Por ejemplo, la Unión Europea destaca a nivel económico y comercial, pero carece de poder militar, ejerciendo menos influencia en el plano internacional. Entre sus logros destaca la constitución del Parlamento Europeo y la adopción de una moneda única, el euro, en 1999. Aquí están los países entonces que conforman la Unión Europea, pero sabemos que, ¿no es cierto?, los ingleses votaron por salirse de la Unión Europea este año. Aparecen nuevas potencias, Japón, ¿no es cierto?, gran potencia económica, pero carece de poder político y militar al nivel de Estados Unidos. Tuvo un sorprendente resurgimiento económico tras la Segunda Guerra Mundial, destacando en el área de la electrónica y la robótica. ¿Ya? Los japoneses. Rusia, gran potencia militar con un importante arsenal nuclear, pero tiene graves problemas económicos y políticos internos. Esto es lo que quedó de Rusia. ¿Ya? Esto es lo que quedó de Rusia. Ojo con China, que le está haciendo el peso a Estados Unidos. China, gran potencia militar, su crecimiento la sitúa como una futura potencia económica. Es uno de los mercados más atractivos del mundo por su gran cantidad de población. En el plano político, se caracteriza por la falta de libertades y por el control ejercido por el gobierno de tipo comunista. Los chinos tienen un híbrido. Estos macucos, ¿ya? El Partido Comunista Chino dijo: la economía centralmente planificada no sirve, no resuelve el problema económico. Así que abrieron la economía a la inversión extranjera, a la rentabilidad, ¿no es cierto?, a lo que Marx llamaba la explotación del hombre por el hombre, la plusvalía, no están ni ahí. Pero, desde el punto de vista político, no democratizaron China. Sí, el Partido Comunista Chino sigue teniendo un férreo control sobre la sociedad china. Y tenemos este engendro, este híbrido, en donde un país, desde el punto de vista económico, es capitalista, es liberal, pero desde el punto de vista político es comunista, es marxista, defiende la dictadura del partido único. Dictadura, lo que implica la poca libertad de las personas, ¿no es cierto?, el manejo de la prensa, la falta de información, la incapacidad de manifestar disidencia u oposición. El año 90, ¿no es cierto?, la plaza de Tiananmen, cuando unos jóvenes universitarios reclamaban reformas democráticas, le mandaron tanques y los aplastaron, literalmente los aplastaron. Ya. Y todavía no tenemos certeza de cuántos cabros murieron, pero fueron miles de jóvenes asesinados por querer un cambio democrático. Fíjate tú. Listo. Terminó la Guerra Fría. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún aporte?
Mis tres niñitos que se muestran y después el resto, ¿no? Ah, no, pues y la Consuelo también, o la Cons. El resto están todos en el baño jugando Play, no están ni ahí, La güey. consola está de cumpleaños, profe. ¿Quién? ¿La La Consuelo? Consuelo. Ah, feliz cumpleaños, Reina. ¿Cuántos años cumple? Gracias, 16. 16, ay, qué ternura. Bueno, que pase un feliz cumpleaños. Lo único malo es que estamos en cuarentena, pues bebé, no podemos ni celebrar siquiera. Ni un carretito, nada. Bueno, hija, que tenga feliz cumpleaños. No habiendo preguntas, no se me arranquen, por favor, que tengo que ver quiénes me faltan. Ya ustedes me van diciendo rapidito. Gracias. Ya, hija. Bien, entonces, ¿don Demian Arce está? ¿Está por ahí, Demian? ¿Demian Sí. Arce? Sí, ya. Tamara Bruna. Presente. Tamara, pues sí, yo estoy. Isidora Campos. Isidora Campos. No. Damari Castro. Presente. Cristina Cortés. Martina Cortés. Alan Cuellar. Presente. Alan Díaz. Presente. Jennifer Dinamarca. Debbie Fernández. Dylan Flores. Dylan Antonio, ¿no está por ahí? No está Dylan Flores. Araceli Gallardo. Presente. Juliano Galleguillos. Presente. Don Diego González. Presente. Consuelo González. Presente. Tomás Guzmán. Tomás, ¿no está por ahí? Benjamín Gil. Benjamín Alexander, ¿no? Don Vicente Jara. Presente, profe. Ah, ¿Vicente está? No, el Benjamín. Benjamín está. Ah, ya hijo, disculpe. Vicente Jara. Gaspar Jofré. Sebastián Moscoso, sí. Francisca Nieva. Francisca Nieva. Josefa Olivares. Josefa Olivares. Lucas Palominos. Emily Quintana. Presente. Fabián Rodríguez. Presente. Cristian Rodríguez. Cristian. Ronald Rubina. Ronald Rubina. Carla Salinas. Presente. Miguel Santibáñez. Presente. Karim Saúd. Presente. Ricardo Seguel. Presente. Javiera Torres. Presente. José Luis Vargas. José Luis. Sofía de la Ruiz. Sofía Vela Ruiz. Javier Vera. Javier Vera.
Javier Vera, ¿no está entonces? Bernardo Vergara. Presente. Marián Víe. Presente. Anaiki Yáñez. Presente. Chesit Zamora. Presente. Jorge Ignacio Zúñiga. Presente. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltan 11, pero deberían faltar 9. ¿Qué pasó acá? De nuevo. Profesor, ¿puso presente a los que le mandaron por el chat? Sí, José Luis, Ronald, Josefa, Vicente, Debbie. ¿Y Isidora la Campo. ICI? Sí está. La ICI sí está. Ah, ya. Isidora Campo está. Martina Cortés. Jennifer Dinamarca. Dylan Flores. Tomás Guzmán. Gaspar Jofré. Francisca Nieva. Lucas Palominos. Cristian Rodríguez. Sofía de la Ruiz. Javier Vera. 1, 2, 3, 4, 10. Hay uno que lo tengo ausente y está presente, pero no puedo saber quién es. De todos los que nombré. El Dylan. Dylan Flores. Sí. Él. Sí, pareció verlo recién por ahí. Ahí estaríamos bien. 9, esto eran 31. Ya, muchachitos. Uy, estaba pasando lista y no había parado la grabación.